Vamos a leer la Biblia en 2 Timoteo. Los que quieran estar en pie, los que quieran quedarse sentados, está bien. Hágalo, concéntrese, métase de corazón en esto. Enseguida les digo otra cosita. Segundo, gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a orar para que Dios en cada corazón, desde el más niño hasta el más anciano, podamos tener una mejor disposición cada vez más a la hora de escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, danos esa mentalidad y esa concentración, distracción, quita todo obstáculo, tropiezo, para que tu palabra fluya, para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en el nombre admirable de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Bueno, hablar porque Dios merece toda nuestra reverencia. Que si creemos que Dios nos habla, por supuesto. Gloria al Señor. Bueno, yo les decía que es la disposición y es nuestro corazón. Y les quería preguntar algo a la iglesia. ¿Cómo recibieron los primeros cristianos? Lucen muchas cosas, porque anteriormente se cometieron muchos errores, en el sentido de que nos fijábamos más en muchas que son importantes, pero no son las primordiales. Y Pablo le decía en una ocasión, escribiendo en una de sus cartas, creo que a los Gálatas, le escribía diciendo estas palabras, que a veces nos pegamos mucho de esto. Y Colosenses, capítulo 2, no a los Gálatas, sino a los Colosenses. Y dice por acá, yo quería compartirles esto antes de la meditación de la palabra. En el versículo 20 dice, bueno, el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las con el crecimiento que da Dios. Necesitamos que el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejan? Ustedes ven judíos todavía hoy en el muro de los lamentos, ¿cierto? En una posición de rodillas y hacen esto continuamente con un libro en la mano. Y es que esa es la manera. Y unos entran y se quitan los zapatos. Claro, esa gente es muy reverente. Y se quitan los zapatos, las sandalias para entrar al templo y ponen un paño ahí, se sientan, cruzan. Y es la costumbre. Pero yo quiero decirle a los hermanos que no es tanto ese... que las lloronas profesionales, sí, y llegaban, y la costumbre era que ellas estaban llorando para que los demás comenzaran a llorar, y eran lloronas profesionales, y no tenían nada que ver con el pariente, con el difunto, pero las contrataban. Entonces eran tradiciones y de una cultura sometida a lo legalista, al ojo del hombre. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, porque el que nos ve, el que todo lo ve, es Él y siempre está. Usted se tiene que cuidar. El pastor no tiene por qué estarle diciendo, hermano, no haga eso, no se ponga eso, quítese eso, vea, deje de estar andando con esta. Yo pienso que nosotros, los que llevamos un tiempecito más en el Señor, debemos haber madurado ya mucha pasaje bien interesante que nos habla de la actualidad de hoy. Cómo estamos viviendo,
estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos. Y yo considero que es momento, es tiempo de movernos y acelerar un poquito más el paso. Porque y hablábamos con los hermanos que estamos visitando esta tarde, que la iglesia, en algún sentido, Dios la ha bendecido mucho, pero nosotros, no, gracias a Dios, porque bueno, no está aquí, ahorita además que viene, no digo gracias a Dios para poder hablar esto. Aunque ahorita de pronto nos pueden ver, aunque el internet no está tan bueno, pero pueden vernos. Y comentábamos, y él mismo decía, porque él es un hombre que conoce del Evangelio desde niño, imagínense. Ya 60 años, si no es que es más. Desde los 12 años él dice que su padre lo llevaba a la iglesia, el padre él era creyente, murió en el Señor. Y él recuerda muchas cosas que les tocaba a los hermanos venir desde lejos, caminando 2, 3 horas de camino. No, yo digo que es una buena forma. Lo que yo digo es que el esfuerzo que antes hacíamos por las cosas de Dios, por estar en la presencia de Dios, por la oración, por el estudio de la palabra, por los cultos, se ha venido desvaneciendo ese deseo, esa pasión, ese fervor. De tal manera que ya muy pocas personas, ya muy poca gente lo estamos en en unos tiempos peligrosos y difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al nombre del Señor. Pero la iglesia, nosotros no podemos descuidarnos. Y yo siempre he pensado que los ataques reciben el corazón, se anida en el corazón. La mala intención, el deseo empieza a acumularse en la mente, en el corazón de la persona, hasta que un día sale a luz. Eso lo dice la palabra. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué está tu semblante triste? Pero Dios le hace ese diálogo. Y ya tú sabes, y el Señor le dice, el pecado siempre está a la puerta. El enemigo siempre va a estar acechando. Y no oyó la voz de Dios, sino que le dio rienda suelta a su pecado, a sus pasiones, e hizo lo que hizo. Y mire cómo terminó. Estamos, hermanos, en unos tiempos peligrosos. El enemigo tendiéndonos trampas. Hombres y mujeres también maduros, adultos. El enemigo ha venido desubicando y desorientando en la fe. Por eso ojalá, hermanos, la manera de estar alertas, de estar vigilantes, es no descuidarnos en nuestra vida de comunión con Dios, en nuestra intimidad con el Señor. No dicen amén, pero así es. Diga gloria al Señor Jesús. Por ahí una hermana puso algo en las redes sociales y bueno, yo no quise hacerla sentir mal. Pero en parte, para algunos, es una verdad lo que ella puso. Lo que yo le quise decir es que después, hermano, pues ahí la pasaron y está bien. Uno a veces pone cosas. Y bueno, la señora oración se murió. Y yo le dije, pues tuve que decir, en algunos sí se está muriendo. Pero la señora oración en la iglesia, señora oración en muchos se les ha muerto. ¿Es así o no es así? En parte tiene razón ese mensaje, pero en la otra contraparte no es tan razonable. Ahí tenemos que analizar cada uno de nosotros, a quienes se nos ha muerto la oración y quienes todavía la tenemos viva. Amén.
Usted tiene que, acuérdese de las formas, no son tanto las formas, es lo que hay en el corazón. Usted tiene que ser sincero con Dios. Yo tengo que ser sincero con Dios. Si yo necesito volverme a la comunión con Dios, si yo necesito, hermano, hay que estar despiertos. Hay que estar alertas, vigilantes. Por eso Pablo aquí, yo insisto en esto, en Romanos, su carta a los Romanos capítulo 3. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuántos aquí ya conocemos el tiempo que vivimos? ¿Que es de ahora de qué? ¿De levantarnos de qué? Hay como un sueño en nosotros. Porque ahora está más cerca de nosotros. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para. Gloria a Dios, una alabanza fuerte, una alabanza de aplauso para Cristo el Señor. Vístete de Cristo. Vuélvete a la comunión con Dios. Vuelve. Ese punto donde los ponen de centinela, en la garita, alerta, no se puede dormir. Y más en esos tiempos de guerra, que hay insurgencia, que hay esto y lo otro, el soldado tiene que estar ahí, vea, si es necesario póngase 2 palillos en los ojos, pero no va a dormir. Sueño, así el enemigo en este tiempo haya enviado a la iglesia, va a seguir orando, va a seguir buscando la tentación. Siempre vigilantes, el Señor nos enseña eso. Y por eso en esta mañana tenemos que decirlo, los días en que vivimos, que son tan desafiantes, que son tan determinantes, son... Si estos tiempos, si esos tiempos no fuesen acortados, ni usted ni yo seríamos salvos. Pero por causa de quiénes, de los escogidos, los días, los meses, los está recortando. Porque Dios sabe, hermano, lo que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos y difíciles. El Señor, aunque está todavía ahí con nosotros, hermano, pero el que no se prenda de la mano de Dios, fuera. Y por eso aquí mismo en Mateo 24, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué está pasando hoy en día en las congregaciones? A veces un pleito, una dificultad, un malentendido, y entonces se coge un resentimiento, un dolor y un problema, y eso hace que yo me aborrezca, o que me aborrezca el uno, o usted aborrezca a otro, o que usted entregue a su hermano, o el hermano le entregue a usted ante... Bueno, hoy estamos viendo todo eso. Estamos en tiempos que... Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, una de las señales inequívocas de que los tiempos que vivimos son tan difíciles y peligrosos es esta: el amor de muchos se está enfriando. El amor por Dios, el amor por el prójimo, el amor por el servicio. ¿Sabe qué está haciendo el enemigo? Está metiendo el amor en el congelador que él tiene ahí en donde mantiene. Metió el amor en el congelador, se enfrió el amor para muchos. Y no está hablando de animales salvajes, está hablando de hombres y mujeres que aparentaban ser piadosos, ser los más santos, espirituales. Y Pablo se tuvo que enfrentar con ellos, con esas fieras que se levantan a veces. No aquí en San Jerónimo, en otras partes se levantan, gracias a Dios. Y Pablo tuvo que enfrentarlos con la palabra y con el Espíritu Santo. Y Pablo tuvo que desenmascararlos, esos lobos rapaces.
que se vestían de ovejas, pero por dentro eran unos lobos terribles. Y Pablo, preocupado por la iglesia, en varias ocasiones decía: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros aquellos lobos que no perdonarán el rebaño, sino que todos conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ponte las pilas, esté alerta, Timoteo, porque es peligrosos y estamos en esos tiempos. Y de repente nosotros los predicadores, y yo lo hablo personalmente por mí, ojalá Dios me guarde, de repente los predicadores comenzamos a diluir que usted le echa a veces, no le ha echado suavitel a la ropita cuando la y huele hasta rico. ¿Y a cuántos creyentes para todo? Donde a usted le hablan lo que usted quiere escuchar. ¡Ay, qué maravilla! Estamos en avivamiento, pero a usted no le desenmascaran a veces por la palabra, porque no se trata de que el pastor hable personalmente con hombre, sino que sea Dios el que hable por la palabra y nos hable de tal manera que nos haga reflexionar, meditar, porque así dice la Biblia: el pecado se corrige, ¿cómo? Con la verdad y con la misericordia. Cristo nunca negoció su verdad. Él siempre, aunque a veces la verdad sea dura, es la verdad, pero siempre utilizó la misericordia. Entonces nosotros tenemos que aplicar eso, pero sin rebajar la verdad. Alabanzas al nombre del Señor. En estos momentos, y a veces nosotros este tipo de cosas, permitimos que esos acontecimientos se levanten entre nosotros. Y eso, yo he escuchado muchos compañeros en la ciudad de Medellín que tienen creyentes que se están yendo para otras doctrinas de carácter mesiánico. No sé si ustedes se han dado cuenta, de pronto los hermanos vienen de por allá de Medellín, ¿cierto? Y entonces fácilmente, y le enseñan, y esos mesiánicos le hablan, y van a la iglesia pentecostal a ver cómo sacan la gente. Hubo un tiempo donde pastor, que fue destituido del santo ministerio, en ese tiempo por problemas morales, salió de la iglesia, y al tiempo me di cuenta yo que estaba con ellos y se hizo marcar el 666, que porque esa no es la señal de la que es antes la señal del regreso de Cristo, imagínense. Y así hoy en día hay creyentes, hay pastores preocupados, porque estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, que uno se pone a decir: hombre, pero qué inaudito. ¿Cómo era una mujer? Pues, no era una mujer muy inteligente. Dios hizo una pareja súper inteligente. Pero Satanás era más astuto. Había dicho y les había dado órdenes, pero no, ella se puso a hablar con el enemigo, y uno no puede poner a hablar ni a negociar con el enemigo. Al enemigo no hay que hablarle, a él hay que reprenderle en el nombre de Jesús. Vete, en el nombre de Jesús. Usted se pone a ponerle cuidado a la gente allá afuera con una doctrina de... Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces uno ve hermanos en la iglesia tan desorientaditos, tan dispersos, que uno le pide al Señor: Señor, guárdalo, guárdala, vuélvela, tómalo, ayúdalo, porque uno los ve por ahí en el mundo como que de la vida, que son pasajeras, que son pecaminosas. Al diablo le encanta eso, y tenemos hermanos distraídos, ¿o no?
Y en este tiempo de pandemia sí que se distrajo tanta gente. Uno pensaría, no, este era un tiempo para que la gente se conectara más con Dios. Yo hablaba con mi madre ayer y ella me decía, yo pensé que la pandemia iba a hacer que muchos cristianos se fortalecieran con la situación que estamos viviendo. Entonces me decía mi madre y yo le dije, yo pensé fue lo contrario, que este va a ser un momento donde Dios va a sacudir el árbol y el que esté flojito. Jesús le dijo un día a Pedro, Satanás me ha pedido, te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. Te va a sacudir. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. No, ¿cómo se te ocurre? Y cuando tomaron al Señor preso y Pedro se fue corriendo por otro lado, empezó a seguir al Señor de lejos y entonces lo cogieron y le dijeron, tú eres uno de... No, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre? Y en 3 veces lo negó y cuando la tercera vez lo negó, cantó el gallo. ¿Qué quiere? Y Pedro se acordó de las palabras del maestro y lloró amargamente esa noche. Pero Dios es tan bueno que Cristo es el que tenemos nosotros en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Qué Dios tan grande! Que a veces no nos dejamos querer. Mi esposa a veces me decía, papi, es que usted a veces no se deja querer. Y yo, no, bueno, vuelva a intentarlo a ver. Y verá que sí. A veces en la iglesia, por nimiedades, hermano, por pequeñeces, ¿cierto? Que el hermano no me saludó. Es que el pastor como que está bravo conmigo. Es que el pastor no me pone en cuenta. Es que no me ponen a hacer nada. Es que no me visitó. Y por pequeñeces y por cosas tan, perdónenme la expresión con todo cariño, tan inmaduras, infantiles, hermanos. Tenemos creyentes que se van de la iglesia o no vuelven a los cultos o esto y lo otro. No. Y el enemigo distrayendo y burlando a Cristo el Señor. Lo estoy mirando. Solo Él. Puesto los ojos en Él. Él sí merece que yo lo mire. ¿Qué me voy a poner a mirar a la hermana Diana, a la hermana Isabel o al hermano? No, ellos están luchando la carrera. Ustedes tienen que, no, hermano, hay que salir adelante, hay que madurar, hay que crecer. Gloria a Dios. Si no te tiene en cuenta el pastor, el Señor te va a tener en cuenta. ¿Sí o no? No te preocupes por eso. A mí un día me dijo, tener en cuenta para el ministerio. Tú puedes ser evangelista, tú puedes ser un diácono, pero pastor no. Y me quitó la postulación. Y aunque me dio muy duro, y me entristecí, y lloré. Y le decía al Señor, pero yo, ¿por qué, Señor, si yo no soy para el ministerio? En el corazón. ¿Por qué todavía está el fuego? Quítame ese fuego. Y seguía sirviendo a Dios y seguía predicamos la palabra por encima del hombre. Si Dios te tiene para esto o aquello, no hay hombre que lo vaya a impedir. Y así pasó conmigo. Del lloro al gozo. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, por favor, no nos descuidemos, no nos dejemos arrebatar la bendición por pequeñeces. Esté alerta, esté pendiente, porque el enemigo está con deseo de arrasarle su vida cristiana, de acabarlo, de destruirlo. Pero hay potencia de Dios para alertar a la iglesia. Porque aquí está la gente que vamos a enfrentar estos tiempos peligrosos todavía. ¿Están aquí en San Jerónimo o no? Estamos aquí para enfrentar, porque Dios nos llenó de su espíritu y de su valor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo único que yo sé es que el diablo tiene que seguir perdiendo.
y que nosotros, la iglesia, tenemos que seguir ganando almas para el reino de Cristo. Vamos a arrebatar más almas al enemigo, más familias, más hijos. ¿Quién dice para mí? Yo también le he creído al Señor y yo sé que mi casa es para Cristo. Tu familia es para Cristo. No le pertenecen al mundo, aunque ellos estén en el mundo. Son del Señor. Y hay una promesa. Creo esa promesa. Usted tiene que luchar por eso. Gloria. Ese hombre era como Rubiel Tavares en este tiempo. Pero le cantaba la verdad y la tabla al que fuera. De parte de Dios. Por ahí cogió al emperador, al rey, perdón. Y le dijo a Herodes. ¿Qué no le dijo? De parte de Dios. Adúltero. Es marido. Yo durmiendo aquí con el enemigo. No, el enemigo no es la mujer ni es el esposo. El enemigo durmiendo con usted. Puede ser que usted esté soltero o viuda, soltera. Usted tiene un enemigo durmiendo con usted. Se llama la carne. Y usted le echa la culpa a la de pelo largo, a la que me dio el Señor. ¿Qué va? O al de pelo cortico. No. Nuestra lucha, nuestra pelea no es contra la... Mantenerla sometida. La carne se somete, esa vieja naturaleza se somete, ese viejo hombre, esa vieja mujer se somete, pero a veces se nos levanta o no. Nosotros la enterramos un día, ¿se acuerda? ¿Cuándo? En el bautismo, en las aguas del bautismo, pero parece que de la sepultura a veces saca la mano, saca la cabeza, saca el cuerpo, saca los pies, y el viejo hombre, la vieja mujer empieza a florecer de nuevo. Esa es la carne. Y se nos levanta la ira. Y hay un resentimiento, y hay una envidia, y hay una pelea. Es la carne, usted tiene un enemigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es lo que nos está haciendo producir a veces tantas cosas malas. La carne. Y a veces usted echándole la culpa siempre al diablo y llega, pastor, es que el diablo. ¿Cuál diablo? Eso es usted. El diablo por allá en un rincón o en una montaña, y porque es que él no es omnipresente su carne, contra su carne. Alabanzas al Señor. Hombres amadores de sí mismos. Oiga, qué tiempos tan difíciles. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites, con apariencia de piedad. Hay poder. Diga conmigo, hay poder en el nombre del Señor. Que Dios me guarde. Ay, el pastor, no, el pastor es un santo, publicando al mundo, yo hice esto, hice aquello. No, está bien. Pero usted, hermano, que es que a veces los cristianos, algunos cristianos cometemos el error que queremos impresionar. ¿Sí o no? Con un don, con un talento, con algo, y realmente no estoy viviendo para Dios. Gloria al Señor. Así que en esta mañana yo le quiero, yo ahorita voy a continuar a las 11 con el tema. Tenían unos tiempos difíciles y peligrosos. ¿Y qué hizo Noemí con sus hijos y su esposo? Se fueron a buscar comida a otro lugar. Oiga, qué inaudito. En la casa del pan no hay pan. Y a veces parece que en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras vidas, decimos tener la presencia de Dios y parece que no está. Por la forma en que vivimos. Y tenemos pan y claro, ¿quién dice que en esta casa, en este recinto y en las vidas que estamos aquí no está la presencia de Dios? Yo creo que la presencia de Dios está con nosotros. Y por la presencia de Dios, vamos a ser sinceros. Hay creyentes que hace rato no sienten a Dios y vienen al culto y eso como como que les sabe maluco. Yo no sé por qué, estoy aquí por la forma.
por la costumbre, por la tradición, porque me toca, porque el pastor va a decir, vea, me aparté, no, voy a ir al culto. No, 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 no. Así no es. Usted tiene que venir al culto, pero con una disposición. Yo, aunque estoy en un momento difícil, aunque estoy pasando por tiempos delicados, peligrosos, tal vez lo que usted no tiene, muestre lo que tiene. Si tiene necesidad, muéstresela a Dios. Si le falló al Señor, muéstreselo a Dios, aunque Él ya lo sabe, pero a Él le gusta que usted sea sincero. Si tiene hambre porque usted piensa, ya no siento la presencia de Dios cuando oro, ni en el culto, ni cuando leo la palabra, entonces usted dice, me voy a ir como se fue Noemí y se fue su esposa. Alabanzas a Jesús. No te vayas de Belén. Lado o adelante o atrás. Dígale, no se vaya de Belén. No se vaya de Belén. Que a veces en Belén las cosas no están muy bien, porque a veces en la iglesia las cosas como que no marchan del todo bien en el... Porque a veces pensamos que la iglesia, uy, no, tiene que tener una altura, una perfección, pero en la casa del pan. Si usted se va para el mundo va a ser peor. Dese una vueltica. No, hay poder, porque dándose una vueltica se puede quedar. Esta mujer pensó que Moab estaba mejor. Y hay gente que dice, no, en la iglesia ya no hay amor. En la iglesia ya no me comprenden. En la iglesia esto y lo otro. Me voy mejor para otra. Pensamos. El reino de Dios es semejante a una gran red que tirada al mar coge todo tipo de peces. Gordos, flacos, grandes, pequeños, bonitos. Amén. El reino de Dios toma todo tipo de hombres, mujeres y los trae a la iglesia. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y unos vienen con problemas y unas dificultades terribles en estos últimos tiempos. Estamos viendo gente que se convierte con una cantidad de problemáticas. Esta semana por ahí no estuve el jueves, aquí estuve predicando en una iglesia. Es que a veces nosotros nos ponemos a escoger quiénes van a ser hijos de Dios y eso no le toca a usted ni me toca a mí. Usted puede escoger a sus amigos. Usted puede escoger, si no se ha casado, al hombre que va a pasar con usted el resto de su vida, o la mujer que va a pasar con... Si usted puede escoger, este no va, este se va a quedar. No, no, eso no le toca a usted. Ni al pastor le toca. Adúltero, te vas para el infierno. Pues ahí hay predicadores predicando así. Toca a mí. Usted predique la palabra, sí, predique la verdad, pero hágalo con amor y misericordia. Usted no es el que decide quién se salva y quién no se salva. A mí un día me dijeron, ¿oíste, es cierto que fulanito se perdió porque murió así? Y yo lo miré y yo le dije, ¿acaso yo amor que tiene esta iglesia? Oiga, salvó el ladrón que... ¿Sí lo salvó o no lo salvó? ¿En cuánto tiempo le dio tiempo a él vestirse bien, ponerse corbata, venir a la iglesia y dar el testimonio? ¿Le dio tiempo? En 2 minutos se moría. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible que Dios va a salvar a un hombre? Los trabajadores de la viña, a uno llamó a trabajar a las 6 de la mañana, a otros a las 9, a otros al mediodía, a otros a las 3 y a otros a las 5. Y se terminaba la jornada, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Los que trabajaron de 5 a 6 trabajaron 1 horita. Un denario. ¿Cuánto nos irá a dar a nosotros que trabajamos tanto tiempo? Y cuando llegaron, cogió el Señor y un denario. Nosotros venimos trabajando desde las 6 de la mañana, 12 horas seguidas. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿No contraté con ustedes que les pagaba un denario? ¿O les ofende que yo sea misericordioso?
Y a veces hay cristianos como que le choca que Dios tenga misericordia. Aleluya. Por eso, hermano, tenga misericordia. Tenga misericordia. No se ponga de juez, así. ¡Ah! No. Deje que... Yo quiero orar por alguien que sabe que está en un momento difícil, que está viviendo un tiempo difícil y peligroso en su vida, pero que reconoce que necesita que Dios siga haciendo la obra de cambio, de transformación en su vida. ¿Quién necesita la oración? Esa obra de transformación, de cambio? Todavía, Señor, está sobrando en nosotros. Mi Cristo amado, en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, sabemos, creemos con toda seguridad y firmeza que tú estás en medio de tu pueblo, que tú estás en un hogar cristiano, que tú te vas con nosotros hacia casa y que sigues con nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, obra en la vida de esa hermana que tienes, en el nombre de Jesús.